Nueva Luz del 2009-2011, titulada Manténganse alertas, deja a Jehová Dios y a Jesucristo como unos mentirosos. La gran mayoría de testigos de Jehová creen y sostienen que Jesús inició su segunda venida a la tierra con su segunda parusía invisible en 1914, y que ese año había sido coronado rey con todo su poder y gloria. Para ello se basan en lo que publicó la Sociedad Watchtower en la siguiente atalaya que dice como sigue. Esta presencia oficial empieza con su segunda venida. Según la señal que Jesús predijo y también según ciertas medidas de tiempo bíblicas, su presencia o parusía invisible empezó en el otoño de 1914 de la era común. Ver Mateo 24 verso 3. La atalaya del 1 de noviembre de 1979 página 22, párrafo 4. Entonces, en vista que esta atalaya antes leída explica a los testigos de Jehová que en 1914 se cumplió lo que le preguntaron a Jesús en Mateo 24:3 que se lee como sigue. Estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente, y dijeron, Dinos cuándo serán estas cosas, y qué será la señal de tu segunda venida, parusía, y de la conclusión del sistema de cosas, Armagedón. Sin embargo, la Sociedad Watchtower ahora enseña y amonesta en su atalaya de estudio del 15 de octubre del 2011 que los testigos de Jehová deben mantenerse alertas, porque es urgente, el tiempo se ha acercado, en respuesta a la pregunta que le hicieron sus discípulos a Jesús en Mateo 24:3, y que ya hemos leído previamente. Ahora veamos a continuación esta atalaya de estudio del 15 de octubre de este año. En esta atalaya, queridos amigos testigos de Jehová y público en general, la Watchtower vuelve a referirse a este texto bíblico de Mateo 24:3 sobre esta pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús que dice, ¿qué será la señal de tu segunda venida, o parusía, y de la conclusión del sistema de cosas, es decir, el Armagedón? Este texto de Mateo 24 verso 3 se supone que fue la advertencia que hizo Jesús de mantenerse alertas o vigilantes antes de la segunda venida de Jesús que ya ocurrió en 1914, y cuya vigilancia o estar alertas terminó definitivamente en 1914 con él apareció con su segunda parusía invisible viniendo Jesús en una nube del cielo, tal como siempre nos ha enseñado en Esclavo de la Watchtower. Sin embargo, muy sorprendido vemos hoy, que a partir del 2009 la Watchtower ha emprendido una campaña mundial que dura hasta ahora, diciéndole a sus miembros que es urgente mantenerse alertas y vigilantes a esa profetizada segunda venida de Jesús en esa nube del cielo, Mateo 24 verso 30, e inmediatamente después de la gran tribulación que los testigos de Jehová están esperando ansiosamente que suceda en cualquier momento. Si las recomendaciones de Jesús de mantenerse alertas, como respuesta a la pregunta que sus discípulos le hicieron en Mateo 24 verso 3 y su amonestación en Mateo 24 verso 42 se cumplieron en 1914 con la parusía de Jesús en 1914, según ya hemos leído en la atalaya del 1 de noviembre de 1979 página 22, párrafo 4, ¿por qué tendrían que estar hoy nuevamente alertas los testigos de Jehová en base a ese mismo texto de Mateo 24:3, si eso ya se cumplió supuestamente con su parusía o segunda venida en 1914? Lo que la Biblia enseña sobre temas como el fin de este sistema de cosas y la segunda presencia de Cristo relacionada con él, que también se llama la parusía o segunda venida. En su segunda presencia o venida en 1914 Jesús toma posesión del reino de Dios. La atalaya del 1 de enero de 1970 página 3. Esta presencia oficial empieza con su segunda venida. Según la señal que Jesús predijo y también según ciertas medidas de tiempo bíblicas, su presencia o parusía invisible empezó en el otoño de 1914 de la era común. La atalaya de 1 de noviembre de 1979, página 22, párrafo 4.
Pero muchos testigos desesperados de YouTube, al enterarse además, que Jesús retornó en una nube en los cielos con todo su poder y gloria en 1914, en cumplimiento de la señal dada por Jesús a sus discípulos, y en respuesta a su pregunta en Mateo 24 versículo 3, se escudan afirmando que en 1914 únicamente empezó la presencia de Cristo como Rey en los cielos. Pero lo que ellos desconocen es que también se cumplió en 1914 la señal de su venida en una nube del cielo con su segunda venida o parusia invisible. Veamos las pruebas. En 1914, sus enemigos fueron puestos donde ellos pertenecían por debajo de sus pies, y desde entonces se ha visto la señal de Cristo revestido de todo su poder y soberanía viniendo en las nubes de los cielos. La Atalaya del 1 de mayo de 1952, página 273, párrafo 5, inglés. Los testigos de Jehová han presenciado la manera en que la evidencia testifica el hecho que desde el año 1914 la señal del Hijo del Hombre apareció en los cielos viniendo en las nubes. La Atalaya del 15 de enero de 1966, página 40, en inglés. Entonces, amigos testigos de Jehová, no cabe la menor duda, según hemos leído en las revistas de la Atalaya, antes mencionadas, que en 1914 no solo empezó la presencia de Cristo como Rey en los cielos con poder y gloria, sino que también apareció la señal de su venida en una nube en el cielo con su segunda venida o segunda parusía invisible en ese año. Y si Jesús realmente ya vino en 1914, ¿por qué no comenzó en ese año el Armagedón, o el fin de este sistema de cosas que tanto le preguntaron sus discípulos a Jesús en Mateo 24 versículo 3? Recordemos que esa pregunta contenían las siguientes dos interrogantes: ¿cuál sería la señal de su segunda venida y el fin de este sistema de cosas, Armagedón? Van a ser 100 años desde su segunda venida o parusía invisible en 1914, y aún no ha comenzado el Armagedón. ¿No se supone que Jesús retornaría a la tierra para traer consigo el fin de este sistema de cosas, con el Armagedón, de acuerdo a Mateo 24 versículo 3? No hay duda que Jesús no pudo venir en 1914 en una nube del cielo como tanto alegó la Watchtower en sus revistas de la Atalaya antes vistas. El Armagedón tampoco se presentó en ese año, así como tampoco empezó y culminó la Gran Tribulación en 1914. Pero lo más evidente de todo este asunto es que aún hoy estamos viendo con nuestros propios ojos los sucesos dados por Jesús a sus discípulos previos a su segunda venida o parusía en esa nube en el cielo, como rumores de guerras, terremotos, hambre, angustias, pestes, crímenes, falta de amor, nación contra nación, falsos profetas, etc. Ver también Mateo 24 versículos 3 al 30. Si la Watchtower está ahora enseñando a los testigos de Jehová para que ellos se mantengan alerta, entonces significa que la pregunta de Mateo 24 versículo 3 no se cumplió en el año 1914, en que supuestamente vino Jesús sorpresivamente en su segunda parusía o segunda venida invisible en una nube del cielo, sino que ahora se trata de un mantenerse alerta para una señal en especial que aparecerá inmediatamente después de la futura gran tribulación, que es la señal de Jesús viniendo en una nube del cielo para traer el Armagedón, o fin del sistema de cosas, e inmediatamente después de la gran tribulación. Mateo 24 versículos 29, 30. Esto revelaría, sin duda alguna, un viraje de 180 grados en la doctrina de la segunda venida o parusía de Jesús en 1914, dejándola ahora para el futuro. Entonces, con esta atalaya de estudio del 15 de octubre del 2011, con el título de Manténganse alerta, es más importante que nunca, todo indicaría consiguientemente que Jesús no pudo venir en 1914 con su segunda parusía invisible, tal como nos han enseñado por años, sino que ahora será para un futuro próximo, e inmediatamente después de la futura gran tribulación.
El estar hoy manteniéndonos alertas a la segunda venida de Jesús en una nube para la conclusión del sistema de cosas es, sin duda alguna, una muy sutil inclusión de una nueva luz más brillante que apaga totalmente las luces anteriores de la Watchtower respecto a la parusía de Jesús en 1914, dejando así, a las luces anteriores acerca de 1914, como luces falsas supuestamente suministradas como alimentos a su debido tiempo a los domésticos por un Jesús mentiroso y engañador. No hay duda que la sociedad Watchtower bate el récord de luces titilantes que en un año enseña una cosa, que ellos llaman cínicamente como la verdad y pocos años después se convierten en la mentira. Una nueva luz del esclavo tornó a la luz previa, supuestamente dada por Jesucristo a su debido tiempo a su esclavo, en una vieja luz mentirosa. Alguien podría creer que Dios es la verdad ayer, y hoy es un mentiroso. Pero la Watchtower tiene un Dios con D minúscula y ese es nada menos que Satanás el diablo que lo está guiando con sus alimentos falsos chatarra provenientes solo de él como el Dios de la mentira. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Acaso no un hombre inteligente? ¿O más bien un burro empecinado y fanático? Es hora de hacer las maletas, subirse a un cohete para salir disparado lejos, pero muy lejos de la suciedad Watchtower bla bla en truco, y decirle a su puerco engordante, hasta la vista baby.